Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a los seguidores de Entérate Caquetá. Hoy, después de casi 3 meses de trabajo, les queremos presentar este reportaje sobre las realidades que afrontan los líderes y lideresas sociales en Colombia, en especial en la región amazónica al sur del país. Ser un líder social en Colombia, señorita, significa ponerse una lápida en la espalda. La situación de los líderes y lideresas sociales en Colombia es crítica. Desde el 2016, año de la firma del acuerdo de paz con las FARC, más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados en zonas remotas de Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otras instituciones como Defensoría o Indepaz registran cifras más altas, hablamos de 1.292 asesinatos. Es decir, en Colombia cada 2 días se asesina un líder o una lideresa social. Esto ha llevado a que nuestro país sea el que más documenta asesinatos a líderes en América Latina y uno de los más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos a nivel mundial. En el recorrido por Colombia hemos encontrado que el gobierno colombiano continúa sin cumplir sus compromisos con el sistema internacional de derechos humanos, no protege a la dirigencia social, no protege a quienes firmaron el acuerdo de paz, no cumple con los acuerdos que firmó con el campesinado que erradicó voluntariamente las plantaciones de coca y los dejó abandonados, sin proyecto productivo, sin apoyo social ninguno, y hoy esas personas están no solamente sintiéndose engañadas por el gobierno, sino en un peligro enorme de que grupos armados, sobre todo narcoparamilitares, que actúan en llave, en acuerdo con la fuerza pública, les obliguen de nuevo a sembrar plantaciones de coca. Pareciera que es lo que el gobierno nacional quiere. Pareciera que la fuerza pública se presta para que impongan el cultivo de coca y posteriormente poder desplazar a la gente. Porque hay sectores del Estado que les interesa eso, hace mayor negocio con que el conflicto continúe, no importa quién se mate, no importa las vidas que pierdan, sino que, y por eso también no se resuelve el problema del narcotráfico, porque sectores del Estado están involucrados directamente con el negocio de la droga, está demostrado. Que necesitan acallar las voces de los líderes en las comunidades que abogamos por un cambio en este país, porque haya inclusión social, porque se respeten los derechos fundamentales, se permite el ejercicio de esos derechos fundamentales. Uno no sabe por qué un territorio tan militarizado, con tanta fuerza pública, siguen habiendo desplazamientos, siguen habiendo asesinatos, sigue habiendo amenazas, intimidación, estigmatización, persecución, cuando nosotros lo único que queremos es defender los acuerdos de paz, queremos que haya una restitución de tierras, que nosotras como mujeres y hombres, como campesinos, tengamos derecho a nuestras tierras. El Caquetá figura como uno de los departamentos que mayor riesgo representa para quienes ejercen el liderazgo. Según reporte de Fiscalía, desde el 2016 asesinaron 27 líderes en el Caquetá, 14 de ellos comunales y solo en 3 de estos casos se ha establecido una condena. La mayoría de estos suceden en zonas del Alto y Bajo Caguán, donde la presencia del Estado se ha limitado a militarizar y los grupos armados se disputan el poder del territorio para controlar las rutas del narcotráfico y realizar otras actividades ilegales. En este momento la situación de la violación de los derechos humanos del departamento del Caquetá es bastante compleja. Es decir, no hay una garantía de cómo desarrollar el trabajo sin tener el temor de que pueda ser amenazado, que pueda ser desplazado o aún que pueda ser asesinada la persona. Nuestra base de la estructura de la acción comunal es la Junta de Acción Comunal. Entonces es como un gobierno chiquito, digo yo. Es toda una estructura, hay un presidente, un vicepresidente, hay una junta directiva. Entonces es ahí justamente donde se ejecutan los planes, los programas, los proyectos que el Estado proporciona. Pero también es ahí donde la gente recurre a que se le ayude a solucionar sus necesidades. Y uno de los objetivos primordiales de la acción comunal es la dignificación de la persona. Es buscar que esa persona tenga acceso a educación, a salud, a vivienda. Pero también es donde recurre Raimundo y todo el mundo. Entonces, a la Junta de Acción Comunal recurre el ejército, pero también llegan los actores armados ilegales. Acude la institucionalidad, acude la comunidad. Entonces, es un gobierno chiquito y las personas quienes representan ese gobierno chiquito, pues además de tener la voluntad, porque eso no es pago, eso se hace por voluntad, porque quiere, porque le gusta, además de disponer del tiempo que tiene para entregárselo a la comunidad y al trabajo de la comunidad,
pues a veces se paga de esa manera. Las economías ilegales están atacando muy fuerte a los líderes, a las lideresas, porque pues están trabajando hacia alternativas para salir de todas estas formas económicas. Yo creo que ahí es importante reconocer que muchos de los campesinos, las campesinas o las personas de la ruralidad que están inmiscuidas en las economías ilegales no lo hacen, digamos, por maldad, sino porque muchas veces es la única forma que tienen para subsistir. Entonces el hecho de que estén transitando hacia otras formas económicas, que estén buscando otras alternativas en el territorio, para los armados y para las personas que se lucran de todas estas economías ilegales, siempre va a ser problemático. Lo que también hemos estado viendo en el territorio es que hay una precariedad en el sistema de educación, no hay oportunidades de empleabilidad y todo esto favorece el reclutamiento forzado. Ahí en cierto sentido los líderes, las lideresas son una barrera que tratan de darle guía a las personas, para que a los niños, a las niñas, para que no terminen involucrados en los grupos armados, sino que puedan constituir proyectos de vida en su comunidad. Ellos como líderes pues son el fundamento tal vez más importante dentro de una democracia, fortalecen las instituciones y los derechos de sus comunidades. Es preocupante los riesgos de los líderes sociales porque siguen en aumento los grupos armados al margen de la ley que de una u otra manera pues van generando control, lo que hemos visto, control territorial y social en las partes especialmente marginadas del departamento, más aún cuando este departamento es un departamento ampliamente rural. 3 estructuras que tenemos presentes aquí en territorio caqueteño. Una de ellas, la Miller Perdomo, cuya área de injerencia es como la zona centro-norte del territorio caqueteño. La otra estructura es la Carolina Ramírez. Tenemos igualmente la presencia desde el año 2021 de información de la presunta irrupción de los comandos de la frontera Frente 48 desde el Putumayo y Cauca hacia territorio caqueteño. Y finalmente una subestructura, esa subestructura es la Comisión Fernando Díaz de la Nueva Marquetalia. Aquí las últimas amenazas que ha habido contra nosotros, incluyéndome, ha sido por panfletos a nombre de las Águilas Negras, por ejemplo, ¿sí? Y uno pregunta a las autoridades, le hemos preguntado cualquier cantidad de veces en distintos escenarios, ¿qué son las Águilas Negras? No existen, no sabemos. La primera fuente de violencia es el incumplimiento del acuerdo de paz, porque a los campesinos no les han querido titular las tierras y eso les genera vulnerabilidad, porque el gobierno no combate a los grupos paramilitares y eso genera una situación de extremo peligro para el campesinado y para su dirigencia. Y el tercero es el narcotráfico, que está actuando con la aquiescencia, con el permiso de la autoridad, porque en sus narices está sembrando coca. El que sí es un narcotraficante y el que sí le da mal uso y el que sí se disputa y el que sí gana, no es el campesino, es quien la compra y la empieza a procesar de ahí para arriba, cosa que el gobierno nacional y la fuerza pública no interviene, solo atacan al campesino. Es cuando el campesino solo siembra una mata y vende la hoja para darle comida a sus hijos. Pero ¿y qué pasa con el negocio ahí para arriba? No pasa nada. ¿Por qué? Porque es un negocio entre yo con yo. La coca para Brasil, para Perú y para Venezuela tiene rutas por la Amazonía colombiana. Y también, pues como ya ha sido ampliamente publicado, hay unos vínculos en algunos con políticos, con empresarios entre comillas, y todo eso también está vinculado con el tema de acaparamiento de tierras, entonces, y con la minería ilegal. Porque primero llegó la minería ilegal, abriendo campo, abriendo camino, y ahora ya va a estos niveles de narcotráfico, ya este acaparamiento de tierras tan desmedido, esta hambre por la Amazonía tan horrible que se ha despertado. Y aquí los líderes son los que sufren las consecuencias porque son los que están pendientes de su gente, de que su gente tenga una escuela, de que su gente tenga salud. Y como todo eso choca con estas mafias, porque a las mafias no les conviene que las comunidades estén bien. Los defensores y defensoras de derechos humanos buscan el goce efectivo de derechos y generan procesos de exigibilidad. Y esto molesta a los amigos de la guerra.
Los amigos de la guerra no quieren que se les dañe el negocio, no quieren que sus articulaciones y sus poderes locales sean amenazados, no quieren que sus privilegios sean cortados y no quieren tampoco que avance la implementación del acuerdo, como esa ruta colectiva de construcción de paz. Miramos que allí en los 6 puntos que conforman el acuerdo central de La Habana nos sentimos recogidos ahí porque es nuestro sentir y miramos que en esos puntos se pueden encontrar las soluciones a nuestra problemática estructural, económica y social. Y es que en el acuerdo de paz se contemplan las medidas necesarias no solo para finalizar el conflicto, sino también para garantizar integralmente la paz en los territorios. Es decir, la implementación integral del acuerdo de paz posee la capacidad de transformar las realidades de quienes históricamente han sido víctimas de esa violencia. Sin embargo, el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, encargado de verificar la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, ha señalado en su último informe que los puntos 1 y 2 de reforma rural integral y participación política necesarios para generar cambios sustantivos en las causas estructurales de la violencia poseen avances mínimos y hasta nulos. El Acuerdo de Paz no se ha implementado porque hay sectores en la sociedad colombiana que no están interesados en desactivar la guerra, porque hay sectores en la sociedad colombiana cuyo poder político, cuyo capital, que tiene que ver también con la tierra, con los poderíos locales, se deriva directamente de la guerra. Y esas fuerzas son muy poderosas. Y esas fuerzas ocupan en este momento en la sociedad colombiana una posición de poder y de gobierno, ¿sí? Entonces la guerra parece ser una política de gobierno. No están interesados en implementar el acuerdo, no están interesados en darle viabilidad a la reforma rural integral. ¿Por qué? La reforma rural integral tocaría el centro de donde emana su poder, ¿sí? Que es en este caso, pues, la tierra. La fuerza transformadora que tiene el Acuerdo de Paz radica es en el punto 1 de reforma rural integral, porque genera las condiciones para superar los diferentes conflictos que ha sufrido la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. En este caso, un conflicto político, porque no hay participación, un conflicto social, un conflicto económico, un conflicto cultural y un conflicto ambiental, y el conflicto armado. Esto es a causa de que no están las necesidades básicas satisfechas para la mayoría o para el total de la población, y genera que se den la agudización de estos conflictos que en última instancia pues terminan en el conflicto armado. ¿Cómo la reforma rural podría de alguna manera empezar a atender esta problemática o a regresarla, a echarla, digamos, para atrás? Evidentemente dándole a la gente y a las comunidades la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas: salud, educación, vivienda, empleo, participación política, créditos, etcétera, ¿sí? Esto termina elevando el nivel de vida de las comunidades y asimismo disminuyendo los conflictos agudos que se dan en el territorio. Otros de los liderazgos que se ven afectados por las dinámicas de violencia en el Caquetá son los líderes de pueblos indígenas y líderes ambientales, quienes se oponen a intereses de grandes industrias extractivas que hoy por hoy tienen el ojo puesto en nuestra Amazonía colombiana. Pues el hecho de estar en el imaginario colectivo como con esa cultura de discriminación, ¿sí? Porque el hecho de ser indígena ya se parte como que es ser ignorante, es como que aceptamos pues muchas cosas como con resignación, cuando eso no es así, ¿no? Porque nosotros lo hemos demostrado y somos de los que en el proceso de resistencia milenaria que tenemos, pues todavía existimos aquí con nuestros territorios, con nuestros usos y costumbres, con nuestras organizaciones incluso. Y la tarea principal para nosotros es la tarea de ser cuidadores, cuidanderos de los espacios donde estamos y de la vida que habita en estos espacios, que para nosotros todo tiene vida. En el municipio de Solano han sido reclutados más de 8 jóvenes indígenas. Nos preocupa la situación de San Vicente del Caguán, ¿cierto? En el Cabildo La Esperanza, donde nosotros aquí denunciamos el gran error que está cometiendo la operación Artemisa. Lo que sucede hoy en día con las operaciones militares supuestamente para la conservación, como la operación Artemisa. Es un proceso sumamente violento en donde expulsan, sacan a la gente que lleva más de 30, 40 años viviendo en esa tierra es más malévolo, es más triste, porque además lo hacen
bajo un discurso verde, bajo un discurso de conservación, pero eso es violento. O sea, que un helicóptero llegue a las 3 de la mañana a tu casa y te saquen y te hagan, eso es un proceso, eso es violento, ¿no? Y entonces toda esta violencia se expresa en esta coyuntura que nosotras llamamos la fiebre por la tierra, el renovado interés por ella, y no solamente por la tierra, sino también darle un uso específico a esa tierra. Y ese uso específico no tiene nada que ver con darle tierra a los campesinos para que tengan su economía propia, subsistencia, no, tiene otras agendas, ¿no? Detrás, otras agendas que tienen que ver, en el caso del Caquetá, con los hidrocarburos, la extracción de petróleo. Digamos, los conflictos que se generan por la industria petrolera, hemos visto pues, en los últimos años que han aumentado la presencia de otro tipo de industrias, como la minera, y las potencialidades que tiene la industria, bueno, no tanto la industria como el sector de las hidroeléctricas. Eso ha empezado a generar algunas tensiones. Siempre en los territorios, pues las comunidades ven a estas industrias como una amenaza para sus territorios, para sus culturas, para su identidad también. Toda la juventud del departamento y de la nación colombiana debe estar preparada para asumir los diferentes retos de defensa de los territorios, de la soberanía, del derecho a la autodeterminación de los pueblos. De lo contrario, pues simplemente las empresas tienen todo el tiempo habido y por haber para llegar a hacer los daños que pretenden hacer. Si no hay una unificación política, no organizativa, política, que nos permita a nosotros luchar por unos ideales de protección del territorio, si no existe esa política, nosotros vamos a ser fracturados, tanto campesinos como indígenas vamos a seguir siendo asesinados por el Estado. Yo nací en la guerra y nunca he visto paz. Mi papá murió, mi mamá murió y ellos no vieron esa situación de paz, y queremos que nuestros hijos vean algún día una nueva Colombia. Arley lo mató el gobierno. Arley lo mataron porque tocó los temas más espinosos que podían haber en la zona. Ahí confluyen demasiadas cosas. Los intereses de las otras personas, de los otros líderes que se sentían opacados. Los intereses del señor alcalde y del mismo gobernador que había en ese momento aquí, de que se hiciera la explotación petrolera, porque usted sabe que a ellos les dan la plata por debajo de cuerda. Los intereses de muchos otros entes, como parques, como las mismas petroleras, como todo eso, ¿qué querían? Pues que no hubiera una persona que les pusiera trabas. Eso era lo que ellos querían, poder entrar a la zona, poder hacer lo que quisieran. Y la única persona que había en el 2016 capaz de verdad de pararse y decirles no, era Arley. No había nadie más. Y eso le costó la vida a Arley. Por eso yo estoy segura, totalmente segura, que Arley lo mató el gobierno. Y como no me he quedado callada, me persiguen y me siguen. Cuando asesinan, amedrentan, amenazan a un líder social, no lo hacen individualmente. Eso tiene una repercusión en toda la comunidad, y eso tiene una repercusión también de años, porque ¿cuántos años se necesitan para lograr los liderazgos de los líderes sociales? Son muchos, es una escuela de muchos años. Ahí hay unos objetivos muy claros de quienes quieren asesinarlos, para no solamente evitar que una persona individual exija derechos, sino que además desmantelar todo el tejido social y toda la organización detrás de esta persona. La situación es mucho más compleja de lo que parece, y lamentablemente las víctimas de esta violencia siguen siendo las comunidades y sus liderazgos. El proceso organizativo de nosotros, Asintracampit, ha sido amenazado por unos grupos denominados escorpiones, cobras. También ha sido amenazada por Sinaloa. Eso es algo muy fuerte. Ahí me llega un mensaje de texto donde me dan unas horas para sacar a mi familia. Este grupo, al margen de la ley, es para mí más impactante que hayan tocado a mi familia. Es decir, es más fuerte para mí. Yo digo que es muy difícil de olvidar cuando me toca que sacar a mis hermanos, mis sobrinos, mis hijas, mis nietos, mi madre. A mi papá lo mataron.
pues gracias a Dios que yo me salvé. Pero después de la muerte de mi papá vino la muerte de un tío a los pocos meses, a los 4 meses. Luego vino la muerte de mi hermano. Entonces, cuando usted lo llaman y le dicen, mire vieja hijo, no sé qué, cállese y deja de hacer lo que está haciendo. Porque si sigue haciendo eso, ya sabemos dónde estudia su hijo, dónde está su hijo, el recorrido de su hijo, y se lo vamos a picar. A usted no le vamos a hacer nada, a usted le vamos a picar su hijo. En un panfleto de las Águilas Negras, Bloque Capital, se ofrecían 15 millones de pesos por mi cabeza, decían. Y nos daban 48 horas para salir del territorio, dejarlo, pero nosotros pues no hacemos caso a ese tipo de amenazas, pero sí las denunciamos. Cuando es asesinado un dirigente indígena, cuando es asesinado un gobernador o un educador o aquella persona que tiene cualquier rol de dirigencia en su territorio, asesinan a una cultura, asesinan una lengua, asesinan una costumbre, ¿sí? Y desligan o fracturan a un sistema de gobierno propio de los pueblos indígenas. Cada vez que me amenazan, cada vez que sucede algo, antes me dan más motivos. Son motivos que le dan a uno y digo, no puede ser la injusticia, no puede ser, mi padre no murió en vano. A pesar de que se siente miedo, porque el temor pues por perder la vida, eso es natural a cualquier ser humano, pues estamos empeñados en que la tarea nuestra debe continuar y estaremos aquí hasta que así lo dispongan nuestros abuelos. Yo salí el 1 de marzo con una nueva amenaza y esta entrevista que le estoy dando pues la hice porque tuve que venir a reunirme con una delegación de la Cooperación Internacional Defensora de Derechos Humanos, pero yo no estoy acá, estoy viviendo en Bogotá por lo mismo, porque van a atacar atacan nuestras vidas y nosotros servimos vivos, muertos no. Y exigimos nuestros derechos de pie y no arrodillados. El Gobierno Nacional ha venido implementando varios mecanismos de prevención y protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, según el informe de Human Rights Watch de 2021, solo 2 de estos mecanismos representan alguna importancia para la defensa de los derechos humanos de los líderes. El primero es la Unidad Nacional de Protección, que lamentablemente presenta graves deficiencias presupuestarias, y el segundo es el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, quien monitorea las amenazas a los derechos humanos. Sin embargo, según este informe, las autoridades departamentales y locales muchas veces no responden a las alertas o adoptan medidas de poco impacto en terreno. Los demás mecanismos poseen mandatos poco claros, como el Plan de Acción Oportuna, y otros han tenido avances mínimos sin resultados concretos en el territorio. Lo que sucede es, digamos, es en la seguridad, en los territorios, en la periferia, pues donde la integralidad del Estado no puede llegar realmente a generar esas acciones de prevención. Faltan implementar más mecanismos de protección colectiva, por ejemplo, conectividad, por ejemplo, vías, que todo eso genera seguridad. Lastimosamente nosotros en el departamento del Caquetá no tenemos los recursos necesarios para avanzar con cualquier temática de prevención. Por eso siempre tenemos que asociarnos con otras entidades para poder darle cumplimiento tanto a las rutas como a todo lo que se planea respecto a los temas de prevención. En el orden institucional hay muchas medidas, ¿sí? Muchos organismos dedicados a eso, pero que produzcan realmente los resultados no se están dando. Últimamente han dado en entregarle a un líder social un celular y un chaleco, es todo el apoyo en protección. Hemos hecho muchas propuestas en ese sentido, por ejemplo las guardias campesinas, por ejemplo que se fortalezcan las iniciativas que nosotros tenemos de autoprotección, pero no es militarizando la vida. No se trata de eso, porque allá podemos demostrarlo con hechos y con cifras que nuestra vida está muy militarizada. Hay suficiente pie de fuerza militar, suficiente pie de fuerza policial, suficiente pie de fuerza en investigadores de la Fiscalía, pero eso no nos ha servido de nada porque siguen ocurriendo persecuciones, sigue subsistiendo el tema de los asesinatos, los desplazamientos, y no han solucionado la seguridad de nadie. Entonces no se trata de que nos sigan implementando, fortaleciendo los pies de fuerzas armados, que en última lo único que traen es más violencia a nuestra región. En este caso, lo que deberíamos hacer es fortalecer
los mecanismos de defensa y de protección que tienen las organizaciones del territorio. Generar medidas de protección colectiva, generar medidas de autoprotección y de prevención, porque de nada sirve desarraigar a los líderes, lideresas, de nada sirve sacarlos del territorio o visibilizarlos aún más con un esquema de protección que realmente lo único que hace es alejarlo del proceso y ponerlo más en riesgo. La solución es que el gobierno haga una limpieza de la fuerza pública, que está muy contaminada por la cercanía con carteles, con grupos diversos que están dedicados al narcotráfico o a delinquir. Esto de que el gobierno mantenga policías y ejército que no defienden los derechos humanos, que no defienden la legalidad, es muy grave, porque debilita el Estado de Derecho y porque las comunidades se dan cuenta que con Estado o sin Estado el destino es la muerte. Si asesinan a un líder social, están quitándole la cabeza a una comunidad. Hay un asesinato y un silenciamiento colectivo. Matan ese derecho a soñar y querer tener una Amazonía y un territorio en paz con un poco más de garantías. De pronto matarán el fruto, pero la semilla queda. Y eso es lo que a uno le da la moral para continuar luchando. El único responsable en nuestro país de que nos estén matando a los defensores, a los líderes sociales, a los campesinos, que nos masacren, que hieran a nuestros hijos, es el gobierno nacional. Es que el Estado es el que está obligado a garantizarnos a nosotros el ejercicio de nuestras libertades. Y si ese Estado es incompetente, ¿sí? Si ese Estado es el que antes hace las cosas, si ese Estado no busca la protección, entonces ¿yo qué espero de este Estado? Las acciones de prevención y de protección, así como la implementación integral de los acuerdos de paz, son aspectos vitales para mejorar la situación de liderazgo en Colombia. Sin embargo, además de estas medidas, la regulación del mercado de la coca y la cocaína aparece como una alternativa de la cual todavía no se habla, pero que se requiere para pensar soluciones más allá de las dinámicas de guerra. La regularización se ha venido presentando como una alternativa, teniendo en cuenta que es muy alto el nivel el índice de personas que consumen cocaína recreativa en países del primer mundo, Europa y Estados Unidos. Y la mayoría de la cocaína que entra de estos países, lamentablemente, estamos hablando hasta de un 40%, viene de Colombia. Un 7% se cuenta en Perú y menos de este porcentaje se cuenta del que entra, viene de Bolivia. Esto indica que realmente son los grandes narcotraficantes, los grandes empresarios, los que están metidos en este cuento de la economía transnacional de la cocaína, quienes han generado a través de la ilegalidad de esta droga, esa línea comercial, esa economía que en últimas genera la pobreza y la miseria en los territorios y por ende también la persecución de los líderes y lideresas. La narrativa de la lucha contra las drogas, la narrativa del narco campesino, del narco calero, la narrativa de mucho del escenario del periodismo que plantea que todos los conflictos en el país se reducen a un tema de narco. Es una narrativa muy peligrosa y es una narrativa que está matando gente. Lo que opera aquí es que hay que desmontar cómo la narrativa del narcotráfico ha tapado y oculta otras violencias. Y en este momento, la manera en que funciona esto es a partir de producir y generar mucha violencia sobre los eslabones más débiles, sobre los campesinos o los usuarios de drogas, que son los más vulnerables y los más expuestos, los que menos ganan además, versus unos actores que se benefician, que son los traficantes, los lavadores de dinero y quienes bajan el dinero, los actores políticos, ¿no?, que se benefician finalmente de estas estructuras. Lo que pasa es que esta violencia es dirigida por alguien, ¿sí? Y en este caso es el Estado colombiano y no es nueva, se ha transformado. Por ejemplo, en los 50 y bueno, ya se hizo toda esta narrativa, digamos, contrainsurgente, anticomunista, en la que se creía pues que los campesinos organizados eran comunistas, etcétera, etcétera, y se les perseguía, ¿no? Luego de eso se transformó la narrativa para decir que los campesinos todos eran productores de coca y eran narcotraficantes y se les perseguía. Y en la actualidad pasamos a una guerra
que es una guerra ambiental, o más o menos articulada a la agenda ambiental, que se les persigue porque son los deforestadores, porque son los máximos responsables de la deforestación en la Amazonía colombiana, etcétera, etcétera. Y bajo este discurso se persigue. Entonces, ¿qué haría la regulación? La regulación primero le quitaría el estigma al campesino. La fuerza pública, el Estado, la policía, dejaría de pensar que el campesino es sujeto de violencia, ¿no? Y que se le puede hacer todo ese campesino, porque lo que pasa es que esta idea de la ilegalidad le quitó las garantías ciudadanas a los campesinos. Entonces hay que construir un tipo de regulación que sea afín a los intereses y derechos de los productores campesinos, ¿no? Que sea justa, ¿no? En el que puedan tener licencias para producir la pasta base y hasta la cocaína, que es lo que no ocurre con la medicina, con la marihuana medicinal actualmente, que tiene que ser soberana, es decir, las semillas, quiere decir que la planta, los abonos y todo eso tiene que hacer parte de un proceso campesino y de posesión campesina, o si no ocurre lo mismo que ocurre con Dow Chemical, con Dow y todas estas semillas que termina siendo la semilla gringa, pues, ¿no? O alterada genéticamente. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser descentralizada. Las decisiones no pueden ser tomadas en Bogotá, sino con colectivos regionales y nacionales donde que se involucren campesinos, campesinas, pueblos étnicos discutiendo sobre cómo producir. Y este es un proceso de largo aliento, pero que debe darse si queremos romper el loop de violencia. Lo único que podemos saber en este momento es que tal cual está operando en este momento la Ley 30, la lucha contra las drogas, la configuración del Estado, de las fuerzas militares, los cabecillas financieros y toda esta estrategia, lo único que sabemos es que esto incentiva la violencia y que esto no resuelve el problema. De eso podemos estar seguros y que no podemos estar parados en el mismo lugar. Es decir, de aquí a 10 años no podemos estar pensando de nuevo en si agarraron ya no a alias Bruno, sino perseguían a alias Margarito, que otro grupo armado en X lugar, ¿no? O sea, es inaudito que como país en este momento no imaginemos un futuro diferente. Para conocer algunos de los proyectos productivos que se están generando en asociación y liderazgo, visitamos la Unión Penella en Caquetá y Piamonte en Cauca, lugares donde lastimosamente la situación de seguridad para los líderes y lideresas es bastante grave. Nosotros somos 20 familias, las productoras, las que hacemos parte de Copropenella. El proceso de transformación Chocopenella, somos 6 jóvenes los que estamos en el proceso de la transformación. Nosotros estamos estableciendo cultivos bajo modelo de sistemas agroforestales, que esto pues nos ha permitido recuperar áreas que antes habían sido dedicadas pues a la producción de coca, pero también áreas que antes se habían deforestado y se habían destinado para pues la producción de ganadería. Lo que nosotros buscamos en cierta manera es cómo vinculamos toda la familia en la cadena productiva del cacao, poder mejorar las condiciones económicas de las familias que hoy hacemos parte, ayudar a contribuir en la reconstrucción del tejido social del territorio, de generación de confianza, en el trabajo colectivo, en demostrar de que en este territorio se pueden establecer diferentes actividades productivas, de que podemos implementar otros tipos de modelos de producción que son amigables con el medio ambiente y económicamente también sostenibles. En ese momento hay una demanda alta en temas de cacao. La proyección es que en algún momento podamos tener una planta estructurada donde podamos transformar todo el grano que salga en la zona, de que se puedan fomentar nuevos cultivos. Nuestra organización de Acitracampín cuenta con 904 socios activos, tenemos 278 familias, sus núcleos familiares, entre ellos jóvenes, mujeres cabezas de hogar, núcleos completos, niños
y niñas. O sea, me preocupo mucho porque es un territorio, o sea, lastimado por la violencia, por la guerra, donde veo muchos jóvenes en grupos pues al margen de la ley, donde no comparto eso. Entonces me interesa mucho que los jóvenes tengan una mejor calidad de vida. Los jóvenes en la asociación hemos venido participando en muchas actividades en pro y en desarrollo de la asociación. Somos 81 jóvenes. La Asociación de Asintracampín lo que ha hecho es dar escuelas de jóvenes, de niños, de mujeres, de derechos humanos, de juventud. De toda esa clase hacemos escuelas y aprendizaje para cada uno aprender y que se superen, para de aquí a mañana que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, sean unos dirigentes más de acá de Piamonte, Cauca. Hacemos jugos, gaseosa gasificada, también hacemos jugos con plantas aromáticas y también jugos con la palma de la canangucha. Y otros productos más que estamos aprendiendo, deshidratarla también la piña, vendemos pulpa y piña picada también. El proceso es de que ingresemos más familias y trabajemos conjunto con ellas para tener un cambio y generar más empleo para todos. La compañera Maidani pues es una líder social extraordinaria porque pues en nuestro territorio, en nuestro municipio pues ha implementado en muchos proyectos en pro, en desarrollo del campesino. Es una mujer luchadora, es una mujer que con su conocimiento nos ha empoderado, nos ha tratado de sacar adelante y estos procesos que llevamos pues son significativos para toda la región. No habrían lideresas si no hubiera una base que la respalda y ella tiene ese respaldo. El respaldo de ella es la base de Asintracampín, la gente que la sostiene, los campesinos que hacen que toda esta lucha se dé. Todo este compilado de cosas que hace Asintracampín nos lleva a que en el municipio se ha dado un gran impacto en la defensa de los derechos humanos, se hacen formaciones en la defensa de la equidad de género, en la defensa de la juventud, se enseñan sus leyes, sus resoluciones, de igual manera la transformación de los productos amazónicos, la carangucha, la piña amazónica, porque la piña de nosotros es única. Y pues lo que más nos interesa a nosotros es que el gobierno entienda que Piamonte, Cauca también es Colombia y que aquí también se necesita inversión social, necesitamos vías, necesitamos más apoyo para las plantas de transformación. No existe tiempo suficiente para visibilizar la difícil situación de nuestros líderes y lideresas, personas que con una gran conciencia ambiental y social han dedicado y entregado sus vidas por el bienestar común. No debería en Colombia pasar lo que pasa y por eso queremos dedicar este pequeño trabajo a los que ya no están, a los desaparecidos, a sus familias que no tienen respuestas, a quienes viven lejos de sus procesos y temen por sus vidas y a quienes con fuerza se mantienen en sus luchas. Lo que sí queremos resaltar es que mientras no exista un interés por comprender la problemática y por apoyar las soluciones efectivas, en Colombia seguirán asesinando a los líderes y lideresas que defienden los derechos humanos y que al igual que usted y yo, lo único que quieren es vivir en paz en cualquier lugar de Colombia.